¿Qué tal, doctor? ¿Me oye? Buenas noches, doctor José. ¿Me oye? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Marisa? Sí, sí te escucho perfectamente. Sí, doctor. Esperamos unos minutos, por favor, para que se conecten los participantes y así poder comenzar. Sí, sí, no hay problema. Ok. Ya. Doctor, disculpe, ¿cuenta con alguna diapositiva para que la vaya poniendo? Sí, Ya, porfa, la podría ir poniendo mientras le vamos pasando la voz a los participantes que se conecten. ya. ¿Quieres que te la envíe o quieres que la proyecte? Porque, Proyectando para que vaya avanzando y para ver cómo se observa. ok, pero ¿me das permiso, porfa, para poder proyectar? Claro, ahí lo habilito. Ok. A ver, ya lo habilité. ¿Me confirma si se puede? A ver. Sí, me parece que sí se puede visualizar ahí. Sí, se ve un poco pequeño. A ver ahí. Sí, ahí se puede observar. Ok, entonces quedo atento, sí. Doctor, unos 5 minutos más y comenzamos. Ok, ok. Ya, doctor, ¿le parece si comenzamos? Ok, dame un segundo para poder habilitar la cámara. Ya. También Voy eso a comenzar estaba con el probando. saludo, con su presentación y luego le cedemos el uso de la palabra, doctor. De acuerdo. Ya, perfecto. Comenzamos.
Muy buenas noches, estimada comunidad jurídica. Somos Biloyer y el día de hoy estamos continuando el seminario de especialización en eliminación de barreras burocráticas y mejora regulatoria. El día de hoy tenemos la presencia del doctor Víctor José Quintana Chos. El doctor Víctor es abogado experto en Derecho Público, especialista en Derecho Administrativo, Arbitraje, Competencia y Telecomunicaciones. Además, es asociado en estudios Muñoz, Olaya, Meléndez, Castro, Ono y Herrera. Es profesor adjunto de Derecho Administrativo en ESAM y es un ex servidor público en Indecopi y Occitel. El tema del día de hoy es el que a continuación, efectos de la reciente decisión del Indecopi que declaró como barrera burocrática la nueva norma sobre tercerización laboral. Estimado doctor, le cedemos el uso de la palabra. Gracias, Tatiana. ¿Me confirman que se puede escuchar con normalidad? Sí, doctor, se observa y se oye correctamente. Perfecto. Listo, muchas gracias, muchas gracias. Quiero agradecer a Biloyer por la invitación de hacerme parte, bueno, y reencontrarnos, al menos de forma virtual, de este evento académico y de compartir la mesa con grandes profesionales para poder hablar sobre un tema muy interesante, que es el sistema de barreras burocráticas. Particularmente a mí me ha tocado conversar un poco sobre una decisión muy importante que ha tomado el Indecopi en esta materia, al declarar barrera burocrática ilegal, una prohibición impuesta por un ministerio, el Ministerio de Trabajo, a través de un reglamento que aprobó la prohibición de tercerizar actividades del núcleo del negocio. Bueno, como ya a lo largo de las exposiciones del evento habrán podido conocer la definición de una barrera burocrática, pero siempre es bueno ahondar en su definición y partir de ahí para poder tener en claro el resto de la conversación, ¿no? El decreto legislativo 1256, que es la norma en la materia, decreto legislativo que regula prácticamente todo el sistema de eliminación de barreras burocráticas, nos da una definición, la cual la podemos traducir en el siguiente gráfico como una barrera burocrática es una carga administrativa, ¿ok? Básicamente es una carga administrativa, pero no cualquier carga administrativa. Es una carga administrativa, llámese exigencia, requisito, prohibición o cobro, ¿no? Que es la definición tradicional, pero esta carga administrativa va a tener una particularidad. ¿Por qué? Porque esta carga administrativa va a tener la característica de poner en riesgo la permanencia de una empresa en el mercado o va a tener la característica de impedir el acceso de una empresa al mercado. ¿Okay? Esta carga administrativa además se va a encontrar contenida ya sea en un acto administrativo, en una norma o en una actuación material, ¿no? Y lo que engloba casi todas las manifestaciones de la administración pública. Acto administrativo, norma, que es un reglamento de carácter general, ¿no? El reglamento tiene esta característica de tener efectos generales, el acto tiene la característica de tener efectos individuales y un hecho material que podría ser connotado como la actuación material de parte de la administración pública. Entonces, en conclusión, podemos decir que la barrera burocrática es aquella carga administrativa contenida en un acto o norma, como puede ser un decreto supremo, que restringe el acceso de la permanencia o la permanencia de una empresa en el mercado, pero que además podría transgredir las normas de simplificación administrativa. Dicho eso, y habiendo recordado que es una barrera burocrática, es bueno también recordar en qué consiste el sistema de eliminación de barreras burocráticas. Y bueno, aquí lo que debemos tener muy presente es que el Indecopi es el ente rector de este sistema de eliminación de barreras burocráticas. Dentro de todos los sistemas administrativos que tiene la función, la administración pública, este sistema en particular está dirigido por el Indecopi. Y el Indecopi tiene la particularidad dentro de todas las competencias que tiene dentro de su ley de organización y funciones,
tiene la competencia de poder revisar los procedimientos de eliminación de barreras burocráticas y estos tienen como finalidad la inaplicación de la barrera burocrática denunciada siempre y cuando ésta haya sido declarada ilegal o irrazonable por el INDECOPI. ¿Qué es lo que va a conseguir el denunciante al cuestionar una carga administrativa como barrera burocrática al INDECOPI? Va a conseguir su inaplicación. Es decir, si yo tengo una empresa o yo asesoro una empresa y considero que la carga administrativa impuesta por una entidad de la administración pública, como puede ser una municipalidad, gobierno regional o ministerio, y yo considero que eso es ilegal o irrazonable, puedo cuestionarlo ante el INDECOPI a través de este procedimiento, con la finalidad de que el INDECOPI ordene la inaplicación de esta barrera burocrática a mi caso en concreto, ¿no? Entonces podemos ver en el gráfico de que si la barrera burocrática se encuentra en un acto, en una norma, esta es considerada ilegal o irrazonable, el beneficio que tiene el denunciante es la inaplicación de esta carga administrativa. Y la entidad administrativa, en consecuencia, no va a poder imponerle esta exigencia, requisito, prohibición o cobro en el marco de la función administrativa y de la actividad empresarial que realice el agente económico denunciante. Pero el sistema de barreras burocráticas tiene una característica particular y muy interesante. Es la de poder ordenar el INDECOPI inaplicación, además con efectos generales. Y esto nace en un sustento de eficiencia, ¿ok? ¿Por qué? Porque si es que ya la barrera burocrática ha sido declarada ilegal y además esta se encuentra contenida en una norma que, como dijimos al inicio de la conversación, las normas tienen característica de tener alcance general, pues para evitar que otros administrados continúen imponiendo o presentando denuncias por el mismo tema, por la misma barrera, contenida quizás en un acto distinto, claro, que le aplica a cada denunciante en particular, pero que cada acto se sustente en una norma. Entonces, si es que el INDECOPI ya analizó que la norma es ilegal, norma en la cual se sustentan los actos que vienen siendo cuestionados, pues el legislador tuvo una idea muy interesante de que el INDECOPI, cuando se encuentre en estas situaciones, pueda ordenar, además de la inaplicación al caso en concreto del denunciante, una inaplicación con efectos generales, que resultará beneficiosa para cualquier administrado que se vea perjudicado con la imposición de esta barrera burocrática. Por ejemplo, si es que existe una ordenanza que limita el funcionamiento de establecimientos comerciales hasta las 2 de la mañana, ¿ok? O existe una limitación al tránsito de vehículos de carga pesada por parte de la municipalidad en determinadas vías, y esta última es declarada ilegal, debido a que ha sido declarada ilegal y debido a que se encuentra contenida en una norma, esta prohibición podría resultar inaplicable no solamente al denunciante, sino en favor de todos los administrados. ¿Y con ello qué se logra? Que el resto de administrados que también se vieron perjudicados con esta ordenanza, con esta prohibición, pero que quizás no pudieron interponer una denuncia como el primer denunciante, se vean también beneficiados y ya no es necesario que acudan a la administración pública y presenten su denuncia y esperen un resultado del INDECOPI. ¿Okay? Esto evidentemente beneficia no solamente a los administrados que podrían ser pasibles de esta prohibición, sino también beneficia a la administración, porque le quita una gran carga administrativa de encima y dota de eficiencia su pronunciamiento. ¿Okay? Es decir, en vez de tener 50 expedientes, 50 denuncias por el mismo tema, resolviendo una sola, podrías acabar con todo el problema. Pero esto únicamente sucederá cuando se pueda dar dos situaciones. Es decir, que el pronunciamiento del INDECOPI, que declaró ilegal esta barrera burocrática, que se encontraba en una norma, haya sido declarado consentido o haya sido confirmado por la segunda instancia del INDECOPI, el tribunal, y que además
haya sido publicado en el Diario Oficial del Peruano. En efecto, la publicación en el Diario Oficial del Peruano se nos ha dicho siempre que dota de conocimiento a todas las personas y hace obligatorio el cumplimiento en algunos casos de normas, en este caso de mandatos de inaplicación. Si es que ayer, 5 de octubre, se publicó un mandato de inaplicación por parte del Indecopi con efectos generales, se publicó en el Peruano, que ordenaba la inaplicación de una barrera burocrática ilegal contenida en una norma de alcance general, si al día de hoy, 6 de octubre del 2022, una entidad de la administración pública, que en este caso fue denunciada, o alguno de sus funcionarios impone esta barrera burocrática declarada ilegal, podría ser sancionado por el Indecopi por incumplimiento de mandato, lo que da inicio a un procedimiento sancionador que podría concluir con una multa de hasta 20 unidades impositivas tributarias, ¿no? Y bueno, claro, también está la cara funcional, la cara disciplinaria para este funcionario por no cumplir con sus funciones, por desacatar mandatos de autoridades administrativas, ¿no? Y toda una consecuencia que incluso nos daría para otra conversación. Pero básicamente, así funciona el sistema de eliminación de barreras burocráticas. Y para cerrar brevemente esta pequeña introducción, quiero mostrarles este gráfico, ¿no? En donde he podido distinguir la primera y segunda instancia administrativa del sistema de eliminación de barreras burocráticas. Como en otros sistemas administrativos, el sistema de barreras burocráticas tiene dos instancias. Tiene una comisión y tiene una sala especializada, ¿sí? Cada una de ellas cuenta con un plazo legal de 120 días hábiles, que sobre el papel se traducen a unos 6 meses aproximadamente. Pero el sistema nos sigue dando ventajas porque también nos permite presentar medidas cautelares que junto con la denuncia podrán ser revisadas por la comisión. Y bueno, sabemos que el concepto tradicional de medida cautelar es un pronunciamiento anticipado que siempre que existan los requisitos necesarios para poderlas otorgar, la autoridad podría darnos la razón respecto de ello. ¿Ok? ¿Cuáles son los requisitos de la medida cautelar? Existencia de lo solicitado, verosimilitud de lo pedido y peligro en la demora o riesgo en la demora, urgencia en el petitor. ¿Okay? Entonces, teniendo claro ello, por ejemplo, quería citar algunos casos exitosos que hemos visto en el estudio, ¿no? Como el impedimento de circulación de vehículos de carga, que les comentaba hace un momento, conocido como pico y placa, ¿sí? Que fue impuesto por la Municipalidad Metropolitana de Lima. El Indecopi emitió un pronunciamiento en favor del denunciante, en el cual inaplicaba esta prohibición a su caso en particular debido a que resultaba irrazonable, porque la municipalidad no llegó a acreditar que exista en efecto un análisis de proporcionalidad. No había determinado cuáles eran los costos y beneficios, ni tampoco que los beneficios sean mayores a los costos. En otras sesiones de seguro del seminario han podido analizar a fondo o van a poder analizar en qué consiste el análisis de legalidad y en qué consiste el análisis de razonabilidad. Pero ya pasando y dejando de lado el acápite de introducción, los otros 3 ejemplos son la prohibición de instalar cableado aéreo de telecomunicaciones en todo el distrito de Miraflores, también materializado en una ordenanza. Y por último, por ejemplo, tenemos la prohibición de tercerizar actividades del núcleo del negocio, que se encuentra materializado en el Decreto Supremo 1/2022 del Ministerio de Trabajo, Promoción y el Empleo. Veo que ya están llegando las preguntas por ahí, pero las vamos a dejar para el final, ¿sí? ¿Qué les parece si terminamos un poco de comentar cuál es el tema de hoy, para al final poder contestar todas las dudas que ustedes deseen plantearnos? Para eso estamos. Y bueno, el día de hoy vamos a ahondar un poco más en este reciente pronunciamiento que ha tenido el Indecopi, que lo tengo por aquí. En primera instancia,
la resolución 289/2022, de agosto del 2022, una muy buena resolución, ¿no? Y es que cuando la autoridad realiza las cosas buenas es necesario y es importante reconocerlas. Este es un muy buen trabajo realizado por el INDECOPI, específicamente por la comisión. ¿Qué pasó? ¿A qué nos estamos refiriendo? Seguro muchos de ustedes ya tienen conocimiento del tema, pero lo que pasó es que en febrero de este año se aprobó un decreto supremo, el Ministerio de Trabajo aprobó un decreto supremo, que fue publicado extrañamente en una edición extraordinaria. Recuerdo yo en la noche, justo aún nos encontramos laborando y llegaron las noticias, inmediatamente revisamos y sí, en efecto, había sido publicado en horas de la noche un decreto supremo en vía extraordinaria que modificaba el reglamento de la ley de tercerización. ¿Y en qué términos lo modificaba? Modificaba el reglamento de la ley de tercerización, incluyendo algunos artículos, entre ellos, incluyendo la prohibición de tercerizar actividades propias del núcleo del negocio. Es decir, hasta el momento, las empresas podían tercerizar determinadas actividades, pero con esta norma se estaba prohibiendo expresamente tercerizar actividades que sean consideradas núcleo del negocio. Esta norma fue aprobada, como les dije, en febrero del 2022 y entraría en vigencia en agosto del 2022. Es decir, otorgaba más o menos un plazo de 6 meses para adecuarse a esta nueva prohibición. ¿Okay? Sin embargo, las consecuencias que traían estas modificaciones resultaban muy peligrosas. ¿Por qué? Porque además de prohibir tercerizar estas actividades, traía consecuencias como por ejemplo la desnaturalización. Y vamos a ir por partes. En primer lugar, dentro de el mercado económico, por así, o mejor dicho, dentro del desenvolvimiento de las actividades tercerizadas, existe una empresa principal y una empresa tercerizadora. ¿Okay? La empresa principal encarga determinadas actividades que pueden ser especializadas a una segunda empresa para que las realice. Estas actividades pueden incluso englobar sus procesos productivos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una pastelería, puedo encargar que todas las tortas que yo voy a vender las realice determinada empresa. ¿Okay? Es todo un proceso productivo, ya sea, por ejemplo, de la elaboración del bizcocho, del queque, o la mera decoración del pastel que voy a vender. Esta actividad que está tercerizada a una segunda empresa y yo la contrato para que realice esta actividad. Con la prohibición introducida por el Decreto Supremo 1/2022, TR, esta actividad podría ser considerada núcleo del negocio y perjudicaría no solamente a la empresa principal, quien ya no podría tercerizar estas actividades, ¿no?, de la fabricación y elaboración del pastel, sino también va a perjudicar a la empresa tercerizadora, porque la empresa tercerizadora ya no podría prestarme este servicio. Y es una empresa tercerizadora especializada en la elaboración, fabricación o decoración de pasteles. Entonces, esta prohibición lo que va a traer consigo es la posible salida del mercado de la empresa tercerizadora y va a poner en riesgo la permanencia de la empresa principal, quien ya no va a poder, o mejor dicho, ahora va a tener que cambiar su estructura de negocio para poder seguir vendiendo pasteles. ¿Qué otras consecuencias trae esta prohibición? Que, por ejemplo, si es que los trabajadores de la empresa tercerizadora que yo he contratado como empresa principal realizan el trabajo en mis instalaciones, van a pasar a ser parte de mi planilla de la empresa principal. Es decir, van a pasar a ser mis trabajadores después del 22 de agosto, donde entraba en vigencia este decreto supremo.
A eso se le llama una desnaturalización del contrato, porque según indica el reglamento, al realizar una actividad tercerizada que está prohibida, estaría yo, empresa principal, desnaturalizando el vínculo laboral que tiene el trabajador de la empresa tercerizadora, que en realidad, según el reglamento, realiza actividades de trabajo para mí, empresa principal, debería ser considerado como uno de mis trabajadores. ¿Qué consecuencias va a tener? Que primero, la empresa principal va a tener que romper los contratos de tercerización que ha suscrito, va a tener además que adecuar su estructura interna para poder concebir a los trabajadores de la empresa tercerizadora como trabajadores propios. Eso va, de todas maneras, a implicar grandes gastos de costos, no solamente laborales, es decir, no solamente de tenerlos en planilla, los trabajadores que no estaban previstos, que por eso yo contraté una empresa tercerizadora, sino que, y los beneficios sociales que todo eso trae, ¿verdad? Los gastos de planilla, sino que también va a tener que, van a generar costos fijos, ¿no? Gastos en la implementación de locales, de herramientas de trabajo, de sitios de recreación, de servicios de limpieza, de servicios de mantenimiento, y todo implica, y todo lo que implica tener un aumento de personal considerable. ¿Ok? Entonces, todas estas características evidentemente hacen que esta prohibición aprobada por el Decreto Supremo 1/2022 califique como una barrera burocrática. Y vamos ahí a hacer el examen que vimos al inicio. ¿Ok? ¿Califica como una barrera burocrática? Pues sí, porque constituye una prohibición de tercerizar actividades propias del núcleo del negocio. Se encuentra contenida en una norma, que es un decreto supremo, el 1/2022 emitido por trabajo, y es una carga administrativa que pone en peligro la permanencia de los agentes económicos que ya se encuentran en el mercado con contratos de tercerización suscritos, obligándolos a romper estos contratos, y además restringe el acceso al mercado, porque otras empresas tercerizadoras que quisieran entrar en el mercado no lo van a poder hacer en virtud de esta prohibición. Estas empresas tercerizadoras van a tener que dedicarse a otra cosa, porque ya no van a poder prestar servicios tercerizados respecto de actividades que el ministerio considere propias del núcleo del negocio. Y ese es otro tema de discusión, porque el ministerio, al aprobar este decreto supremo, que se nota, ¿no? Con todo esto, el respeto que se merece el ministerio, pero se nota que fue una norma un poco apresurada, ¿ok? Porque no define qué es un núcleo del negocio de manera concreta, ¿no? ¿Qué será núcleo del negocio? Según el Decreto Supremo 1/2022, será aquello que se encuentra en el objeto social de la empresa, es decir, en su constitución, ¿no? En la constitución de la empresa, o aquello que pueda darle más ingresos a la empresa, ¿no? E incluso no dice aquello que le dé más ingresos, sino que pueda darle más ingresos, es decir, que si un mes la actividad A me dio más ingresos y en el mes B la actividad me dio mayores ingresos, ¿no? En el mes siguiente la actividad B me dio mayores ingresos, fácilmente las dos actividades podrían ser consideradas núcleo del negocio. E incluso cataloga como núcleo del negocio aquella actividad por la cual es reconocida la empresa o la cual le da mayor valor agregado frente a sus clientes. En realidad es un concepto demasiado amplio. Para el ministerio todo esto calificaría como un núcleo del negocio. Eso va a traer en consecuencia de que muchas actividades van a ser catalogadas como núcleo del negocio y no se va a poder determinar con certeza qué actividades yo como empresa principal o yo como empresa tercerizadora voy a poder tercerizar o voy a poder prestar servicio tercerizado. Esto el reglamento se lo dejaría en todo caso a discreción del Ministerio de la SUNAFIL, quien a estas alturas, existiendo ya una norma vigente desde agosto, ha debido de emitir algún lineamiento para que exista al menos un poco de seguridad jurídica respecto de las supervisiones que realiza, tanto ellos al momento de supervisar y fiscalizar las relaciones laborales, o
también para los administrados, que es lo más importante, para que puedan saber qué cosas deben cumplir o qué no deben cumplir. Bueno, entonces, retornando un poco a la línea de tiempo que habría planteado al inicio, en febrero se publicó esta norma, en agosto entró en vigencia, y durante estos 6 meses de adecuación se hicieron diversos exámenes, ¿no? Cada empresa empezó a adoptar posturas distintas ante una evidente ilegalidad por parte de este decreto supremo. Y es que el primer análisis que uno realiza es si es que en efecto la ley de tercerización, porque recordemos que lo que se ha modificado es el reglamento de la tercerización, que se modifica por otro reglamento, que es aprobado como un decreto supremo emitido por trabajo. El análisis que se debe realizar es un análisis de legalidad en primer lugar, ¿no? Y verificar si es que la ley se condice con el reglamento, o mejor dicho, si es que el reglamento no transgrede la ley. Y el resultado de ese primer análisis es que sí, el reglamento transgrede la ley. El reglamento está imponiendo una prohibición que no se encuentra contemplada en la ley. Y como sabemos, como amantes del derecho administrativo, que los reglamentos no pueden transgredir la ley, ¿no? En base al principio de legalidad. Todas las entidades administrativas están sujetas al principio de libertad negativa. Solamente pueden hacer aquello que la ley les permite, a diferencia de las personas que podemos hacer aquello, todo aquello que la ley no prohíbe bajo el sustento de una libertad positiva. Las entidades no lo pueden realizar de la misma manera. Entonces, las entidades únicamente deben sujetarse a lo que la ley les ha permitido, a la facultad y competencia que les ha otorgado. Si realizan una actividad o despliegan funciones sobre algo respecto de lo que no tienen competencia, están actuando de manera ilegal. Y esas actuaciones, ya sean actos administrativos, actuaciones materiales o normales, resultarán ilegal porque son emitidas sin competencia, sin que la autoridad tenga una competencia para ello. Entonces, ¿qué es lo que pasó luego de febrero del 2022? Que muchas de las empresas evaluaron diferentes aristas legales, ¿no? Herramientas legales que el Estado de Derecho nos permite, que la Constitución nos ha permitido, y empezaron a plantear acciones, por ejemplo, acciones de amparo frente a esta ilegalidad e inconstitucionalidad, porque también se vulnera el principio de jerarquía normativa a nivel constitucional, ¿no? Y otra herramienta es la herramienta de eliminación de barreras burocráticas, que como les comenté al inicio, tiene muchas herramientas que dotan de eficiencia este sistema, ¿no? Sobre todo en los plazos cortos, teniendo en consideración la pronta entrada en vigencia de esta norma, ¿no? De febrero a agosto solamente existían 6 meses. Lo que pasó es que muchas empresas interpusieron denuncias, interpusieron medidas cautelares ante el INDECOPI por barreras burocráticas, con la finalidad de que esta prohibición les resulte inaplicable. Lo que pasó es que en agosto, justo antes de la entrada en vigencia del decreto supremo, el INDECOPI en primera instancia se pronunció y declaró barrera burocrática la prohibición analizada. Y bueno, también declaró barrera burocrática la exigencia de considerar desnaturalizado el contrato en una relación de tercerización, ¿no? Que como les comentaba al inicio, es una consecuencia básicamente de la prohibición que estamos analizando. ¿Y por qué el INDECOPI declaró que esto resultaba ilegal? Pues, como les dije, efectuó un análisis de legalidad y aquí un poco voy a entrar quizás en un tema que van a ver más adelante o que ya han visto a detalle. El análisis de legalidad se comprende de 3 aspectos. Para poder verificar si una barrera burocrática es legal o no, el INDECOPI lo que hace es primero analizar si tiene competencia la entidad para imponer esta exigencia o esta carga administrativa. Tiene que verificar si se ha cumplido con la formalidad que exige el ordenamiento jurídico para que se pueda emitir este tipo de prohibiciones,
y tiene que verificar si es que no se contravienen otras normas del ordenamiento jurídico. Sobre el primer aspecto, el INDECOPI en primera instancia llegó a la conclusión de que no, de que como les decía en un inicio, la ley de tercerización, bueno, las normas que regulan la ley de tercerización en el Perú son la ley 29245, ley de tercerización, y el decreto legislativo 1038 que la modifica, ¿no? Entonces, estas dos normas no contemplan la prohibición que ha sido denunciada. Y si no la contemplan, el ministerio no podría incorporarla a través de un reglamento, ¿no? Es por ello que el INDECOPI llega a la conclusión de que el ministerio no tiene competencia. Quien tiene competencia para incorporar esta prohibición, ¿quién es? El legislador. El legislador, a través de una modificación legislativa, podría incorporar esta prohibición, pero aquí no lo está haciendo el legislador. Aquí lo está haciendo el ministerio, ¿ok? El ministerio que pertenece al Poder Ejecutivo, no el legislador que pertenece al Poder Legislativo. En ese sentido, el Ministerio de Trabajo estaría excediendo de sus funciones, incorporando una prohibición para la cual no tiene facultad. Pero, y aquí me permito hacer un comentario nuevamente en favor de la comisión, ya que resulta muy interesante que pueda terminar de realizar el análisis de legalidad. ¿Por qué? Porque de acuerdo con el decreto legislativo 1256, que regula el sistema de eliminación de barreras burocráticas, habiendo determinado que se cumple con el primer aspecto, o mejor dicho, que no se cumple con el primer aspecto dentro del análisis de legalidad, es decir, que el ministerio no tiene competencia para imponer la barrera burocrática, fácilmente la comisión pudo haber dicho que esto era barrera burocrática ilegal y concluir el caso, sin necesidad de realizar el segundo y tercer análisis dentro de la cápite de legalidad. Esta facultad te la otorga el decreto legislativo 1256. Sin embargo, en una buena decisión, el INDECOPI ha realizado el análisis en el segundo y tercer aspecto. Lo que demuestra la ilegalidad por todos lados que tiene esta prohibición. Es decir, no solo el ministerio no tiene competencias para imponer la prohibición de tercerizar actividades del núcleo de negocio, sino que además no ha cumplido con las formalidades para poder aprobar. Porque existe existe todo un sistema normativo que regula la publicación de normas. ¿Ok? La prepublicación, la difusión de normas con los stakeholders, la recepción de comentarios, incluso, y aquí sí me permito hacer un comentario adicional, incluso en materia laboral, en legislación laboral, de acuerdo con la Ley Orgánica y Funciones del Ministerio, esta entidad se encuentra obligada de llevar todas las regulaciones que puedan afectar al sistema empresarial, llevarlas a una mesa de trabajo que se llama el Consejo Nacional de Trabajo y Empleo, en donde forman parte empleadores, representantes de empleadores, representantes de empleados, de trabajadores y representantes del ministerio. En esa mesa de trabajo se discute y se debate normas que van a repercutir en el empleo nacional. Y de acuerdo con la ley orgánica del ministerio, todas esas normas deben pasar necesariamente por esa mesa de trabajo. En este caso, evidentemente no pasó. Este decreto supremo 1/2022 no pasó por esa mesa de trabajo. Y además, como bien dice el INDECOPI, no fue prepublicado y no cumplió con las reglas de difusión que exige el ordenamiento jurídico vigente del país que está encaminado a poder pertenecer a la OCDE, y que reglas como estas resultan indispensables para que un país pueda pertenecer a la OCDE. Sin embargo, como bien lo señala el INDECOPI, en este caso el ministerio no cumplió con ello. Y por si fuera poco, para el caso en concreto de la resolución que estamos analizando, donde el denunciante pertenecía al sector minero, el INDECOPI bien hace en analizar el tercer acápite del análisis de legalidad y concluye que además el Decreto Supremo 1/2022 contraviene la Ley General de Minería, ley
que sí permite realizar actividades de tercerización en este sector de la actividad económica. En conclusión, el INDECOPI, en su resolución, señala que esta barrera burocrática es ilegal en todos los frentes de análisis, porque el ministerio no tiene competencia, porque el ministerio no cumplió con las formalidades y porque además se contravienen normas del ordenamiento jurídico. Dicho eso, como les señalaba al inicio, la consecuencia de un pronunciamiento favorable dentro del sistema de barreras burocráticas es que el denunciante obtiene la inaplicación a su favor, pero debido a que la barrera burocrática se encuentra contenida en una norma y ha sido declarada ilegal, corresponde también ordenar su inaplicación con efectos generales, como bien lo hace la Comisión en el resuelve quinto de su resolución. Sin embargo, como señalé también precedentemente, esto únicamente pasará cuando el pronunciamiento o sea consentido o confirmado por la segunda instancia del INDECOPI en barreras burocráticas y además el pronunciamiento, el mandato de inaplicación sea publicado en el Diario Oficial del Peruano. Situación que a la fecha no ha sucedido. ¿Por qué? Porque el sistema también te permite una doble instancia administrativa y es que el ministerio tenía 15 días para poder apelar y ha apelado el pronunciamiento y este pronunciamiento ya será elevado a la segunda instancia para que la segunda instancia pueda decidir y esperemos que confirme el pronunciamiento de la primera instancia. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, lamentablemente tenemos al frente a una administración pública que no ha dado un paso atrás, que sigue firme en su posición y pretende seguir adelante con el proyecto de este decreto supremo y la Agenda 19 que tiene en materia laboral el gobierno respecto a la tercerización laboral, ¿no? Ha apelado el pronunciamiento del INDECOPI en primera instancia y ahora este se podrá revisar en una segunda instancia. Y quiero regresar a la lámina anterior, ¿por qué? Porque si bien el recurso de apelación presentado ante el INDECOPI es respecto de un pronunciamiento que es favorable en primera instancia, de acuerdo con el decreto legislativo 1256 que regula la materia, la apelación será concedida con efectos suspensivos, es decir, que la inaplicación se suspende, a menos que la comisión motivadamente señale lo contrario, ¿no? Pero aquí quizás lo que se ha debido presentar son argumentos para que la comisión motivadamente pueda tomar esa decisión, ¿no? Darle las herramientas a la comisión para que en efecto puedas decidir de que en esta oportunidad los efectos de la apelación se van a dar, pero sin efectos suspensivos, con la finalidad de que la inaplicación del decreto supremo se mantenga en beneficio, en este caso, del denunciante. Y cuando ya sea confirmado, cosa que estimamos sea posible, sea beneficiosa para todos los administrados. Como les comentaba, dado de que el sistema nos permite interponer una medida cautelar para aquellas personas que nos escuchen y puedan estar asesorando a alguna empresa, lo recomendable a la fecha, sabiendo de que el ministerio no va a derogar el decreto supremo, sabiendo de que incluso si el Congreso pretende derogarlo, la posición del ministerio es sacar un nuevo decreto supremo o emitir una norma parecida. Lo importante ahora es que pueden protegerse a través de una medida cautelar, ¿no? Siempre que se cumplan los requisitos establecidos para ello: la existencia de la barrera, verosimilitud en el derecho y peligro en la demora, ¿sí? Entonces, en esta conversación veo de que también ya estamos jugando un poco contra el tiempo. Lo que he querido explicarles es un poco en qué consiste el sistema de eliminación de barreras burocráticas y cómo es su aplicación en un caso en concreto. En este caso, el Decreto Supremo 1/2022 que aprobó la prohibición de tercerizar actividades del núcleo del negocio en materia laboral. Este mismo sistema puede aplicarse en todas las aristas del mercado, ¿no? Ya sea, por ejemplo, en actividades de educación, en actividades municipales, ¿no? En todas las actividades económicas reguladas a nivel municipal, en actividades de transporte. En realidad el sistema de barreras burocráticas es un sistema muy enriquecedor y es una herramienta muy importante para la actividad empresarial debido a que es transversal a todas las actividades
de las personas, del ser humano, a toda actividad económica. Como sabemos, la administración pública está en cualquier actividad económica que realicen las personas, pero ahí siempre va a estar el INDECOP y la posibilidad de poder observar a través del sistema de barreras burocráticas, ya sea de oficio, a través de una denuncia de parte, si es que aquellas cargas que están siendo impuestas por la entidad, por la administración pública, resultan legales o no, resultan razonables o no. Y bueno, finalmente los invito a poder hacer el mismo análisis que hemos realizado, pero esta vez del Decreto Supremo 014-2022, que es otra norma de la Agenda 19 del Ministerio, que ha sido aprobado aparentemente bajo las mismas irregularidades que el Decreto Supremo 1-2022. Entonces, ya después de este seminario de haberse enriquecido con todas las ponencias de grandes profesionales que están citados en el evento, los invito a realizar el mismo análisis que hemos expuesto respecto de este Decreto Supremo que viene a modificar el Reglamento de Relaciones Colectivas, ¿ok? En algunos casos podría ser que alguna de las medidas califiquen como barreras burocráticas e incluso podrían realizar un análisis de legalidad y de razonabilidad, llegando a verse muchas sorpresas en este nuevo dispositivo reglamentario. Ha sido un gusto poder conversar con ustedes. Estoy atento a sus preguntas si es que las existieran, Tatiana. Sí, doctor, aquí justo tenemos unas preguntas, a ver si las voy a leer. La primera ¿es obligatorio que el denunciante precise la barrera? ¿Es obligatorio que el denunciante precise si la barrera es exigencia, requisito o condición? Ok. En realidad, si entiendo bien la pregunta, no es necesario que el término que tú estás atacando se llame exigencia, ¿no? Que esté traducido en la ordenanza como la exigencia de presentar un requisito o la prohibición de no utilizar o la prohibición de tercerizar actividades económicas. Porque en el fondo todo es una carga administrativa. Claro, los conceptos de exigencia, requisito, provisión o cobro están señalados en el decreto legislativo 1256, pero en realidad lo que atacamos no es la palabra, lo que atacamos es la carga administrativa. A esta carga administrativa la podemos llamar imposición, si quieres, ¿no? Porque en el fondo, de alguna forma, todas son imposiciones, todas son prohibiciones, todas son exigencias, pero lo que sí es importante es poder precisar qué es lo que estamos denunciando. La barrera burocrática denunciada, es decir, precisar qué es la carga administrativa, cuál es la carga administrativa que estamos cuestionando, qué es lo que nos molesta y dónde se encuentra contenida. ¿Okay? Porque si bien es cierto, la autoridad se rige por el principio de impulso de oficio y está obligada a encaminar el cuestionamiento que haga el denunciante, la verdad también es que la autoridad administrativa necesita precisión al momento de poder admitir una denuncia, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro del procedimiento administrativo, la otra parte, la entidad, esto es una especie de trilateral, tiene un derecho de debido procedimiento, tiene un derecho de defensa, ¿ok? Entonces va a ser muy importante qué es lo que se admite, qué es lo que se ha denunciado, qué es lo que se admite a trámite, para que el pronunciamiento final no incurra en un vicio de nulidad. Imagínense si es que yo denuncio abiertamente la prohibición contenida en el artículo 5 de la ordenanza 15/2022, pero el artículo 5 de esa ordenanza tiene hasta 10 exigencias, requisitos, prohibiciones o cobros. Entonces yo tengo que ser muy preciso en señalar cuál es la exigencia, prohibición o cobro que yo estoy cuestionando, para que la autoridad con esa misma precisión le traslade el cuestionamiento a la entidad y la entidad se pueda defender. Sí, esa es la precisión que exige el sistema para que el procedimiento pueda ser encaminado de manera correcta. Sí, doctor, tenemos una segunda pregunta y es, doctor, una consulta. ¿Cuál es la razón por la que la normativa de barreras burocráticas siempre incluyó y siempre se entendió así a las ordenanzas municipales como
plausibles de ser parte de un procedimiento de barreras burocráticas. Al no tener un rango de ley, no se estaría vulnerando el mecanismo de revisión de inconstitucionalidad que lo diferencia de una ley. Ok, muchas gracias por la pregunta. Es un tema muy interesante que siempre se ha tocado, aunque la verdad a este momento ya esa discusión está zanjada. Incluso el Tribunal Constitucional se ha pronunciado al respecto, señalando de que en efecto el sistema de barreras burocráticas, en el sistema de barreras burocráticas se puede revisar ordenanzas, se pueden revisar ordenanzas, claro, que tienen rango de ley, pero no tienen una fuerza de ley, ¿ok? La explicación dogmática que te da el Tribunal Constitucional es esa, ¿ok? Que si bien la Constitución la cataloga a nivel de rango de ley, podrían ser revisadas porque no tienen la misma fuerza de obligatoriedad para el resto de administrados que se encuentran fuera de la jurisdicción, en este caso de la municipalidad distrital, de la municipalidad provincial, incluso hablamos de ordenanzas regionales de la población que se encuentra fuera de la región a la cual atañe este gobierno regional, ¿no? Entonces, a la fecha sí, como te comento, existe un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que es utilizado muchas veces por la Comisión y por la Sala en sus pronunciamientos, porque sobre todo las municipalidades siempre llevan al procedimiento este argumento, ¿no? Tú no eres competente para poder revisar mi normativa. No, imagínense si es que las ordenanzas no fueran objeto de cuestionamiento dentro de un procedimiento de barreras burocráticas, en realidad creo que la mitad de los casos no existirían, ¿no? Pero sí, ya ese tema ha sido superado y la razón es que el Tribunal Constitucional considera de que las ordenanzas, si bien tienen rango de ley, no tienen esta vinculatoriedad que te otorga una ley aprobada por el Congreso Nacional, ¿ok? Entonces, sí serían pasibles de poder ser revisadas por el sistema de barreras burocráticas, en este caso, el INDECOPI. Sí, doctor, esas han sido todas las preguntas por parte del público. De parte del equipo de B-Lawyer les tenemos nuestra gratitud y esperamos contar con su presencia en próximos eventos. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Que tengan buenas noches ya. Nos vemos. Buenas noches, Hasta doctor. luego. Hasta la próxima. Estimados participantes, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos estamos viendo el día de mañana, que tenemos 3 sesiones. Los materiales van a ser subidos en el transcurso de la noche, a más tardar el día de mañana. Muchas gracias por el día de hoy.